Buenas tardes a las personas que nos ven en línea, a los que nos acompañan. Bienvenidos al curso de Genética de la Reproducción de la A a la Z, organizado por el Colegio de Reproducción Asistida de México y el Laboratorio GD Technologies. Para mí es un placer darles la bienvenida a este curso, que es un curso que está dirigido a todos los profesionales de la salud que tienen que ver con reproducción, no específicamente a médicos, sino a otras profesiones también, y que tengo el honor de presentar a los primeros ponentes de este día. Me acompaña la profesora adjunta del curso, Pamela Ayala Hernández. La doctora Ayala es médico genetista, egresada del Hospital Infantil de México y con una maestría en genética reproductiva. Y el día de hoy también estaremos escuchando al doctor Miguel Ángel Noriega, quien es médico genetista egresado también del Hospital Infantil de México y gerente de calidad actualmente en el laboratorio GD Technologies. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora Ayala, quien va a empezar con el primer tema de organización del genoma y conceptos básicos. Doctora, bienvenida. Pues buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí ante ustedes. No hace falta repetir mi nombre ni mi preparación. Quiero empezar de lleno con el tema. Se dice que la reproducción humana es un proceso ineficiente porque, aunque las parejas seamos sanas, por cada ciclo menstrual la probabilidad que tenemos de lograr un embarazo es del 30%. Realmente es algo bajo, y es por eso que muchos autores dicen o califican como tal nuestra reproducción ineficiente. ¿Pero realmente es así? ¿O será que nos hace falta estudiar más? Es por eso que el día de hoy comenzamos este curso, que espero que sea del provecho de todos. Ok, vamos a comenzar con un caso clínico. Yo estoy consciente que no todos aquí, ni todos los que están en línea son médicos, pero sí considero que es importante dimensionar la importancia del trabajo en equipo cuando se trata de un caso de medicina reproductiva. Así que este es un caso clínico. Esto es de unos pacientes míos que recientemente atendí. Es una pareja heterosexual. Ellos son originarios de Puebla. Al interrogatorio, ellos refieren tener familiares en común. Es por eso que aquí mencioné que es una pareja consanguínea, cosa que no les habían contado a sus médicos anteriores. Eso pasa muy seguido. Su bióloga de la reproducción no tenía ni idea de esto. Y bueno, como antecedentes es que ella es femenino de 33 años de edad, antecedente de síndrome de ovario poliquístico, actualmente controlado. Él tiene 37 años de edad. Él aparentemente sano, por estar en este protocolo de infertilidad con sus médicos de la reproducción. Ya se les habían hecho varios estudios, se les habían hecho perfiles hormonales, estudios básicos desde una biometría hemática, química sanguínea, hasta hubo quien les pidió cariotipo. La verdad es que estuvo súper bien que se adelantaran ese paso, y sin embargo podemos ver que, no sé si lo podemos bajar, por favor. Podemos ver que el cariotipo de la paciente es 46,XX y toda una letanía, ¿no? Que realmente, a pesar de que es algo que llama mucho la atención porque dice 1QH, 9QH, 16QH, es algo normal. Estamos hablando de que tiene un cariotipo perteneciente a un femenino cromosómicamente normal, simplemente que en ella coincidieron los tres polimorfismos que se conoce de por sí que pueden suceder, que se pueden encontrar en un cariotipo.
Se leyeron 50 metafases, normal. Y él tiene un cariotipo 46,XY, 9QH menos, y también es un masculino cromosómicamente normal. A pesar de que tiene este polimorfismo, seguimos hablando de individuos normales. Además, tienen el antecedente de una hija sana de 10 años de edad. Después de esa hija sana, intentaron 2 veces quedar embarazados, lo intentaron por fertilización in vitro, no se logró. De hecho, ellos refieren que se perdió el embarazo después de las 20 semanas. Los últimos 2 embarazos se perdieron después de las 20 semanas. Después de hacerle toda su exploración física, de hacerles la historia clínica, al revisar los laboratorios, lo único que me llamó la atención fue esto, que había una disminución significativa tanto en la cantidad de espermas como en su movilidad, como en sus formas. Es decir, estamos hablando de oligo, asteno, teratospermia. Pero bien fuera bien, o sea, el paciente varón tenía perfil hormonal bien, exploración física bien, la verdad es que genitales masculinos, Tanner 5, nada que me llamara la atención, solo este hallazgo. Y si alguien gusta contestar en línea, ya la producción me ayudará. Si no, alguien aquí. ¿Ustedes detectan algún factor que les hiciera sospechar de un síndrome genético? No. Ok. O sea, es normal que sean consanguíneos. ¿Ustedes recomendarían un nuevo ciclo de fertilización in vitro? ¿Por qué? ¿Alguien gustaría responder por qué? Pues yo preferiría explorar primero la oligoastenos y el factor de consanguinidad, que se me había olvidado que lo mencionaste. Sí, ok. Sí, muy buena respuesta. Si no la escucharon, aquí respondieron que no recomendarían hacer nuevamente una FIV, sino que se adentrara más al origen de la oligoastenoterapisospermia. Ok, pues bueno, la verdad es que yo sí consideré que este abordaje era suficiente para proponerle un estudio de secuenciación al varón. Y la siguiente, por favor. Debido a que las causas genéticas, mejor dicho, los genes asociados a infertilidad masculina son muchísimos, para mí no era viable ofrecerle como primera opción un panel. Un panel es nada más un grupo de genes que van dirigidos a estudiar una enfermedad en específico. Aquí yo lo que le propuse fue hacer un exoma completo, es decir, estudiar nuestros 20.000 genes que nos dan como resultado una proteína. ¿Y qué encontré? Que había una variante patogénica, lo que antes se llamaba mutación, en el gen GCNA. El gen CNA codifica para una peptidasa ácida de células germinales. Para pronto, su función es ayudar a la estabilidad de la cromatina, que ahorita veremos en una fotito que es la cromatina. Las variantes patogénicas en este gen se asocian a fallo espermático ligado al cromosoma X tipo 4. ¿Esto qué quiere decir? Que clínicamente se va a ver reflejado como que en la gametogénesis, en la espermatogénesis, va a haber un arresto en las primeras etapas. Esa que se detenga en espermatogonia, en espermatocito primario, ahí va a quedar. Y por eso es que clínicamente se veían muy pocos espermas. Los espermas que había tenían una motilidad muy pobre y también tenían formas muy raras. ¿Por qué tiene este problema? ¿Cuál es el objetivo de que los haya yo espantado desde un principio con un caso clínico?
El objetivo que tenemos con este curso hacia ustedes es que se visibilice la aplicabilidad de la genética en la práctica clínica y en el de laboratorio diarios. También lograr abordajes integrales que aumenten las tasas de éxito de los procedimientos. Si vamos a recomendar una FIB, que vayamos con mayores probabilidades de que sea exitosa. O si vamos a decir, ¿sabes qué? Pues como fue en el caso de esta pareja, yo lo que les dije fue, ni siquiera me voy a meter en la primera hija, eso no es asunto mío. Pero lo que yo les puedo decir es que si ustedes quieren buscar un embarazo, busquen, tienen estas opciones, o buscar donador de semen o considerar adopción. Porque el resultado ni siquiera tuvo que ver con la consanguinidad, era un gen que se encontraba en el cromosoma X, era algo propio de la espermatogénesis, algo que se limitaba a él. ¿Para qué irnos a una FIB que no va a ser exitosa? O al menos, pues, ¿de dónde poner? ¿No? O sea, no se puede. Y sin embargo, si vemos otras opciones, donador de semen, creo que podemos lograr mayores tasas de éxito. Aquí, honestamente, el problema fue que el varón dijo, no, pues si no soy yo el papá, no quiero. El papá biológico, ya no siguieron, pero se les dio el asesoramiento, se les dio la opción, ellos siempre toman la decisión y así fue, ¿no? Entonces, estos son nuestros objetivos. Yo que más quisiera, no aburrirlos con conceptos de genética, pero sí hay cosas necesarias que debemos de tener en mente. ¿Qué es la reproducción? La reproducción sexual es el proceso mediante el cual la información genética se combina a partir de dos organismos parentales. Aquí puse dos porque hoy en día, y sobre todo en México, se logró obtener el primer ser vivo de 3 padres. Entonces, ya eso de 2, híjoles, ya se queda así como que veremos, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí, la reproducción tiene su base en la combinación de la información genética. Entonces, quieran o no, la genética es la base de nuestro trabajo a diario. La siguiente, por favor. No los voy a abrumar. En palabras simples, el genoma humano, que es la información genética que guardamos todos nosotros como seres humanos, se guarda en esta molécula que se llama DNA o ácido desoxirribonucleico. Si nosotros estiráramos nuestro DNA, el DNA mide 1.8 metros. Entonces, imagínense cuánto se tiene que compactar para que pueda caber en espacios tan pequeños como lo son las células. En el DNA tenemos secuencias, pequeñas secuencias, llamadas genes, que nos van a dar como resultado una proteína. No nos vamos a meter en más cosas, ustedes no van a presentar el consejo de genética, quiero creer. Entonces, lo demás es lo de menos. ¿Qué es alelo? Alelo es la forma alternativa de un gen, es la copia que me hereda mi mamá, la copia que me hereda mi papá, ¿ok? Eso es alelo. La siguiente, por favor. Algo muy importante, el genoma humano se reparte sobre todo en el núcleo, pero también en las mitocondrias. Y a pesar de que en las mitocondrias se encuentra un muy pequeño porcentaje de nuestro DNA, es lo suficientemente importante como para causar enfermedades. Entonces, no olviden, el genoma humano lo conforma el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. Entonces, como ya lo dije, el genoma humano está formado por el DNA. El DNA es larguísimo, para que pueda caber se tiene que compactar, para eso nos van a ayudar las histonas. Este tema de las histonas y la epigenética lo va a explicar mejor el doctor Miguel Noriega.
Pero lo que yo quiero que vean aquí es que cargar material genético no nada más es cargar el DNA. Cargar el material genético también es todo el equipo que lo conlleva, que lo ayuda a compactarse, como lo son las histonas, como lo es el regular que se expresen o que se silencien los genes, que eso es la epigenética. Entonces se va compactando hasta que llega a su máximo nivel de compactación, que es el cromosoma. La siguiente, por favor. Nada más para mencionarles, los errores de nuestro material genético pueden ocurrir tanto a nivel de las pares de bases, o sea, más fino que los cromosomas, o pueden abarcar también ese nivel, que son los cromosomas, las alteraciones cromosómicas, lo que conocemos más comúnmente como cromosomopatías. ¿Qué otros conceptos debemos de tener en mente? Cuando hablamos de homocigosidad, heterocigosidad, hemicigosidad. Homo, recuerden que significa igual, es que los alelos que tengamos son el mismo. Por lo general se representa con mayúscula los alelos dominantes y con minúscula los alelos recesivos. Entonces, homocigoto quiere decir que ambas copias o son dominantes o son recesivas. Heterocigoto es que hay tanto la copia dominante como la copia recesiva. Hemicigoto, esto ocurre en los cromosomas sexuales. Ahorita lo veremos en otra imagen, pero en el caso de los varones que tienen solo un cromosoma X y tienen un cromosoma Y, en realidad las copias, lo esperado es que se encuentre una sola, ¿no? Una que es del cromosoma X y por eso es hemi, de un cromosoma sexual. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el complemento cromosómico en el ser humano? El número normal de cromosomas en el ser humano es, ¿sí saben? 46, eso. Y decimos que nuestro complemento cromosómico es diploide. Haploide quiere decir un solo conjunto de cromosomas. Diploide es que son dos, ¿no? Autosomas nos referimos a los cromosomas que van del par 1 al par 22. Los cromosomas sexuales son los que se encuentran en el par 23. En el caso de los varones hay un cromosoma X y un cromosoma Y, como lo indica aquí la fórmula cromosómica, para que ustedes que, no sé si ustedes son ginecólogos o son ginecólogos, son biólogos de la reproducción. Ay, muchas gracias por estar aquí, qué emoción. Cuando les entreguen un cariotipo, mínimo les tienen que haber leído 25 metafases para que ustedes digan, ah, sí vale la pena. La siguiente, por favor. Eso fue un varón un individuo cromosómicamente varón. En este caso es un individuo cromosómicamente mujer. En el par sexual tiene dos cromosomas X y por eso su complemento cromosómico es 46,XX. Recordemos que es muy diferente hablar de de sexo cromosómico, es muy diferente hablar de género, es muy diferente hablar de orientación sexual, y sí es algo que debe de quedar claro, sobre todo en los médicos que nos dedicamos a la medicina reproductiva. La siguiente, por favor. La verdad es que no sabía cómo meterles esta diapositiva. Se las colé por aquí. Esto es, la verdad, nada más para que ustedes sepan las generalidades. Este es el árbol genealógico de mis pacientes. De cuadritos tenemos a los varones, círculos a las mujeres. Como toda la medicina es machista, siempre se empieza por el varón y después a las mujeres. La doble línea aquí significa consanguinidad. Esta línea hacia abajo es la descendencia. Esta línea que está arriba de las figuras, esto significa fraternidad. Y aquí significa, esta es la primera hija de mis pacientes y esto fueron las pérdidas que tuvieron después de la semana 20.
mi individuo de estudio fue el varón de 37 años que tenía oligoastenoteratosospermia, y por eso es que a este individuo lo coloré completamente. La siguiente, por favor. Quien tenga aquí mi edad o sus alrededores va a entender esta imagen. Y si no, vean Sabrina la bruja adolescente y se entretendrán un poquito. Nada más para que tengamos claros los últimos conceptos. La mitosis es la división de las células diploides. Es decir, una célula diploide va a originar otras células diploides. En el caso de la meiosis simplemente es la producción de las células sexuales o los gametos. Ok, la siguiente. Entonces, rapidísimo, en la mitosis, nada más que cargue el video. El caso es que en la mitosis se empiezan a condensar los cromosomas. En vez de ser estas estructuras delgadas como hilos, se empiezan a hacer más condensadas, se empiezan a tomar más, se empiezan a reunir en la línea media, después aparecen los usos, se reparten hacia los usos, se dividen a partir de su centrómero, vuelve a aparecer el núcleo y se divide en la célula. Esto solo me costó como 10 años explicárselos para que durara 10 segundos. Eso fue la mitosis. La siguiente, por favor. Vamos a ver la gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? Es el proceso mediante el cual van a dar como resultado, en el caso de las mujeres, vamos a ver óvulos, en el caso de los varones, espermatozoides. Y me encantó esta frase: los gametos representan el pasado, presente y futuro de la información genética. Por muy poético que se escuche, no es mi frase, pero sí es cierto. O sea, a final de cuentas, es la información que nos van a heredar nuestros papás, es lo que nos conforma en este momento, y es que si es que llegamos a tener descendencia, representa nuestro futuro. ¿Cómo es que se originan? A través de meiosis. Recuerden que es importante que el complemento cromosómico de los gametos sea haploide. ¿Por qué? Porque a la hora de la fertilización es cuando se va a convertir en diploide. Muy importante. La recombinación asegura la diversidad de la especie, ocurre en la meiosis y también asegura la evolución. La siguiente, por favor. Sí, aprovecho también para mencionar que no sé si vieron el programa, pero estaba como dividido en 3 temas de diferentes personas, la parte epigenética. Como al final de cuentas, pues yo voy a dar 3 de los 4 temas, quise hacérselos más ligero, más digerible. De nada sirve que estemos aquí 3 horas y no se lleven lo importante. Entonces, traté de hacérselos lo más digerible posible. Entonces, igual yo creo que no vamos a tardarnos tanto como estaba programado. Salimos temprano. No, la anterior, por favor. Bueno, entonces, no sé si cuando estudiaron medicina y cuando llegaron a sus clases de embriología escucharon que las mujeres o las gónadas femeninas, su formación es por default, ¿no? O sea, es como, nada más como no hay cromosoma Y, se forman o tienen forma femenina. No es cierto. Insisto, la medicina es muy machista, pero hoy en día y desde 2017 sobre todo existen estudios sólidos que reportan que la formación de las gónadas femeninas es un proceso activo. Hay genes que están participando activamente. Algo muy importante y por lo cual las mujeres estamos estigmatizadas como un reloj biológico es que desde la vida fetal se define lo que es la reserva ovárica, ¿no? Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, esta imagen que es, esta yo la
puse para mi tesis de maestría. Está un poquito modificada, no se ve bien aquí, pero lo que importa es que me entiendan a mí. Entonces, de rosa tenemos el periodo fetal, entre el rosa y el morado tenemos lo que es el nacimiento, la vida postnatal, entre el morado y el azul tenemos el inicio de la pubertad y de amarillo es a partir de la fecundación. Entonces, en el caso de las células germinales en la mujer, recordaremos que las células germinales tienen origen endodérmico y van a migrar hacia lo que es la cresta gonadal, pero sí es muy importante que desde ahorita recordemos que en toda esta formación, la formación de los gametos, hay una importante influencia somática. ¿Eso qué quiere decir? Que participan genes que no necesariamente se van a encontrar en los cromosomas sexuales. Por eso es que incluso hay genes de, no sé, otros cromosomas que pueden asociarse a fertilidad tanto femenina como masculina. Y bueno, entonces, por mucho que me gusta verme. Gracias. Entonces, las células germinales primordiales van a migrar, van a originar lo que son las ovogonias. Las ovogonias son células diploides que por lo menos hasta el 5º mes van a estar dividiéndose por mitosis para generar más células diploides, pero llegando el 5º mes van a haber ovogonias que degeneren, van a haber otras que persistan y las que persistan se van a ir a meiosis 1. Entonces ahí vamos a tener como resultado el ovocito primario. Acuérdense que aquí tenemos el primer arresto en meiosis 1. Quiero que aquí visibilicemos más lo que es la meiosis y así poder entender tanto los problemas de fertilidad como los problemas de cromosomopatías y mutaciones de nuevo que pueden surgir en la descendencia. Antes de cada meiosis hay un periodo de interfase, ¿no? Y antes de meiosis 1, sobre todo, hay replicación del material genético. En este caso, en el caso del ovocito primario, se va a detener en meiosis 1 y entonces los cromosomas van a quedar en pausa durante décadas. Y ese no es un proceso de a gratis, es un proceso que gasta energía. Entonces, imagínense cuánta energía gasta una mujer que se embaraza a los 25 en comparación con una que se embaraza a los 40. Entonces, se detiene en meiosis 1, tenemos el ovocito primario. Cuando llegamos a la pubertad, que hay este pico de LH, entonces se va a reanudar esta meiosis 1. Nos va a dar como resultado el ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Y el ovocito secundario va a tener el siguiente arresto. En este caso, ya no lo voy a repetir, ustedes ya saben lo que pienso, pero solo se va a terminar la meiosis 2 si es fecundado por un espermatozoide. O sea, a fuerza necesitamos las mujeres que alguien venga y fertilice nuestros óvulos para que se consideren óvulos maduros. Ok, entonces todas estas letras que son indistinguibles para ustedes, para mí, estos son genes. Vean nada más la cantidad de genes que participan específicamente en cada etapa. ¿Qué quiere decir? Que los problemas de fertilidad no nada más se van a asociar con problemas de que cromosomopatías en la edad no tan avanzada, ¿no? También
también pueden haber problemas asociados a los genes. Aquí también quise resumirles como qué es lo que pasa si sobre todo hay variantes patogénicas en estos genes. Pues puede haber disgenesia gonadal, estrías gonadales. Si hay problemas en estos genes que van de la etapa puberal hasta antes de la fertilización, sobre todo puede haber una reserva ovárica baja, puede haber insuficiencia ovárica prematura, irregularidades menstruales, y bueno, eso por mencionar algunas cosas. La siguiente, por favor. Aquí un recordatorio. Aquí solo les quise llamar la atención con este dibujo, que nadie entiende, pero es para que digan, ay, dice muchas cosas. Pero bueno, es recordarles que el óvulo es la célula con el mayor número de mitocondrias en el cuerpo. Tiene 100.000 mitocondrias. Y recordarles también que las mitocondrias las heredamos de mamá. Sí me es importante que recuerden esto, porque ya en clases más adelante vamos a hablar de lo que es la terapia de reemplazo mitocondrial, que fue lo que se hizo aquí en México y que dio como resultado el primer ser vivo hijo de 3 padres. Ok. La siguiente, por favor. Vamos con la espermatogénesis. A pesar de que soy muy feminista, considero que es muy importante estudiar a los varones. Y sobre todo si me mandan a mí a los pacientes, es factor de riesgo de que el problema sea el hombre. Sí, se los juro. Sí. Entonces, en el caso de la espermatogénesis, van a participar más de 2.000 genes. Y este es un proceso que, a diferencia de las mujeres, empieza y se determina en la etapa fetal. En el caso de los varones, a partir de la pubertad, va a ser constantemente. La siguiente, por favor. Entonces, nada más rápidamente. Estas son las espermatogonias, que igual tienen su origen en las células germinales primordiales. Estas espermatogonias son diploides. Vamos a ver que unas se van a hacer tipo A y tipo B. Tipo A quiere decir que van a seguir regresando a la lámina basal y que van a seguir produciendo células tipo A, células diploides. Las células tipo B se van a ir hacia el compartimento luminal y entonces se van a convertir en espermatocito primario. Como sigue siendo diploide, tiene que pasar por meiosis. Entonces, el proceso de meiosis nos da el espermatocito secundario, que ya va a ser haploide. Después las espermátides, que son el resultado de la meiosis 2. Y estas meiosis son cada 16 días. ¿Se acuerdan que dijimos que tienen que pasar antes de que se dé meiosis? Se tiene que replicar el material genético, ¿no? Es importante que recuerdemos eso. Y ya después, en el caso de los espermatozoides, pues es cuando ya hubo este proceso de que hubo pérdida de cierta cantidad de citoplasma, de que se le da más forma al acrosoma, de que ya hay una pieza media, una cola, y son relativamente más móviles, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, también aquí quiero que vean la importancia de los genes en cada etapa. O sea, son muchísimos, insisto, son más de 2.000 genes los que van a participar en la espermatogénesis. De hecho, en el caso de los varones sí se sabe, y son más de 200 síndromes genéticos asociados a infertilidad masculina. A la fecha. Imagínense. Sí, a la fecha. Imagínense todo lo que nos falta estudiar. La siguiente, por favor. Entonces, recuerden que aquí en la cabeza se tiene el DNA, y que la verdad es algo muy
muy lábil, muy fácil de ser lastimado por el tabaco, por el alcohol, por la contaminación, porque te vieron feo. O sea, la verdad es que sí es un DNA muy lábil, y por eso es que los estudios de fragmentación de DNA espermático se van a basar en el daño que se encuentre aquí. La fragmentación de DNA espermático es más que nada una herramienta pronóstica, porque que nos hable de un síndrome genético, no. Aquí en el cuello tenemos las mitocondrias, por eso cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, pues se va a perder, ¿no? Y la siguiente, por favor. Entonces, yo creo que después de esto ustedes solos ya pueden sacar las diferencias entre la ovogénesis y la espermatogénesis. La ovogénesis va a producir un óvulo por 2 a 3 cuerpos polares, ¿no? Y a final de cuentas los cuerpos polares se van a degenerar, ¿no? En el caso de la espermatogénesis, pues se producen 4 células haploides, que son los espermatozoides. En el caso de la ovogénesis, es un proceso interrumpido 2 veces. Acuérdense que se interrumpe en diploteno, meiosis 1, en la etapa fetal, y después en la ovulación, en meiosis 2. La espermatogénesis, pues no. En el caso de la ovogénesis, ¿cuánto va a tardar? Pues en el caso de las primeras etapas va a ser días a meses en la etapa fetal. Después, décadas, ¿no? Y en mi caso muy especial, días y seguidas. Y después hasta 36 horas desde que se reinicia el proceso. En el caso de la espermatogénesis, son días. Estamos hablando de 16 días. O sea, sí, el proceso que va desde la espermatogonia hasta el espermatozoide son 74 días, pero la espermiogénesis son 16 días. De todos modos, no se compara con décadas de lo que sucede en las mujeres. En el caso de la ovogénesis hay una división celular asimétrica. Y en el caso de los espermas, pues realmente son del mismo tamaño. La siguiente. Entonces, ¿qué es la edad reproductiva avanzada? Y sí me gusta referirme a esto así, porque a pesar de que, curiosamente en el caso de los varones hoy en día no existe un consenso en el punto de corte para considerar que es edad paterna avanzada, clínicamente se maneja como 40 años. Hay estudios de Nature desde el 2019 que reportan que las mutaciones de nuevo pueden empezar a ser más frecuentes desde los 36 años. Entonces, sí me gusta hablar de edad reproductiva avanzada porque es algo que puede ser tanto para mujeres como para hombres. Siguiente, por favor. Entonces, para que lo vean más aterrizado. En el caso de la edad materna avanzada, sobre todo, ¿a qué se asocia? Cromosomopatías. Exacto, a las cromosomopatías. ¿Por qué? Porque estamos detenidos en esta etapa en la que los cromosomas se encuentran nada más en pausa y la célula está invirtiendo energía durante décadas, ¿no? Entonces, todo por servir se acaba, todo acaba por servir. Cuando, insisto, comparamos que una mujer reanude o termine meiosis 2 a los 25 años, no habrá sido la misma inversión de energía que en el caso de una mujer después de los 35 años, que es a lo que nos referimos con edad materna avanzada. Por eso es que en el caso de la edad materna avanzada, los problemas más frecuentemente asociados son las cromosomopatías. Ahora, en el caso de la edad paterna avanzada, cuando se va a replicar el DNA,
necesitamos algo que se llama una polimerasa. La polimerasa comete errores, porque acá internos nadie tiene el genoma perfecto, todo el tiempo tenemos errores, afortunadamente tenemos maquinaria que los corrige, pero imagínense que de por sí la polimerasa cada 100.000 pares de bases comete un error. Eso en cada vez que se replica nuestro DNA. Y eso sucede en el varón cada 16 días. En el varón también la maquinaria que corrige los errores se va haciendo menos eficiente conforme avanza la edad. Y por eso es que cuando el varón decide tener hijos a los 36, 40, hay quien se lanza hasta los 50 años, pues es que surgen mutaciones de nuevo, porque aquí el problema está sucediendo a nivel de las pares de base. Entonces, ¿qué es lo que más se asocia a edad paterna avanzada? Las mutaciones de nuevo. Pero eso no los exime de que también hoy en día se estén reportando que incluso se asocie a cromosomopatías. Entonces, la edad materna avanzada, la edad paterna avanzada se asocia a mayores problemas de fertilidad. Se asocia a que sea más difícil lograr un embarazo, a que si se logra haya mayor riesgo de que se pierda, y a que también si se logra venga con enfermedades. Entonces, siguiente. Les dije que se los iba a hacer ligerito. No sé si tienen preguntas. Hay una pregunta de la gente en línea respecto al caso que pusiste. Ajá. Y preguntan por qué pensar primero en un origen genético y no en una infección en el varón, y por qué la indicación de FIV. Ya se le había hecho el protocolo, o sea, cuando llegaron conmigo ya se le había descartado a él que fuera alguna infección. Para eso se le hizo seminograma, se le hizo seminocultivo específico para ureaplasma, para clamidia, se descartaron infecciones, y honestamente mi consejo es que si ustedes llegan a ver una oligoastenoteratosospermia así de severa, o sea, que las formas normales sean 1%, que la motilidad sea 10%, que la cantidad de espermas sea menos de 5 millones, o sea, pues una infección está muy difícil, pero sí, o sea, lo que primero se debe de hacer por protocolo es descartar todo eso. Se le hizo la FIV, yo no indiqué, yo nunca ofrecí como opción FIV, o al menos no que él fuera el papá biológico. Fue algo que le propusieron sus médicos de reproducción antes de que llegara conmigo. De hecho, fue años antes. No sé si en línea hay más preguntas. Yo quiero hacer una pregunta. Ustedes, dentro de los paneles que hay actualmente para la evaluación genética del factor masculino, aproximadamente cuántos genes se les pueden buscar a estas personas? Lo vamos a platicar cuando tengamos infertilidad masculina, que es el siguiente lunes, y es un tema que voy a platicar yo. En realidad depende mucho. Por favor. Sí, si quieren, yo creo que también repetir la pregunta. La pregunta que hicieron fue relacionada a los paneles Hay otra pregunta. de infertilidad masculina, que cuántos genes abarcan. Infertilidad masculina es un tema que vamos a platicar el siguiente lunes, de hecho me toca a mí, y en realidad el panel depende mucho de específicamente cuál es el problema. O sea, no es lo mismo un varón que llegue con una espermatobioscopía normal
y temas de infertilidad a un varón que llegue con una espermatobioscopía normal y qué problema, ¿no? El caso que presenta la doctora Pamela en realidad es un caso muy recurrente, ¿no? Varones en los que la pareja ya tiene hijos previos y que tienen una espermatobioscopía normal, ¿no? Nosotros tuvimos un caso en el que tienen espermatobioscopía seriada previa y se ve como la cantidad normal de espermatozoides va bajando. Entonces ahí por supuesto que puede ser una causa reversible y que la mayoría de las causas reversibles no son genéticas, contra alguien que permanentemente o que aún modificando estilo de vida o que aún descartando infección o que aún lo que sea sigue teniendo una espermatobioscopía normal con formas anormales, pues evidentemente ahí hay una causa genética no reversible y que es diferente el abordaje a aquel paciente en el que los espermatozoides son normales pero la cuenta, o sea, morfológicamente son normales pero la cuenta es normal, ¿no? Entonces el panel depende, o los genes sugeridos depende del abordaje. Un panel a grosso modo, pues la verdad es que en muchos casos es preferentemente hacerle un panel extendido, que se puede inclusive extender a exoma, para no dejar nada fuera, ¿no? Como ya lo dijo la doctora Pamela, los genes que intervienen en espermatogénesis son más de 2000, y aunque hay más de 200 síndromes genéticos descritos de infertilidad masculina, pues esos 200 síndromes descritos para 2000 genes todavía nos hace falta mucho, ¿no? O sea, nos habla de que todavía nos hace falta mucho. Hay una pregunta, doctora. ¿Qué tan común es encontrar fallo espermatogénico ligado a cromosoma X tipo 4? No es como, bueno, En México. no es común. De hecho, reportados hay menos de 10 casos. O sea, en el mundo. En México, yo debí haber sido la primera en encontrar eso. Y bueno, si es que ahorita no se paran de sus dudas o preguntas, en la última diapositiva dejé mis datos para que con mucha confianza me manden sus dudas, ¿sale? Yo Les quiero agradezco. hacer una pregunta. Sí. Pues igual la pueden repetir, o sea, que quizás no se oiga así o están en línea. Fíjense que la inyección del esperma dentro del óvulo, lo que es la ICSI, eso le cambió mucho el panorama a la gente que tiene los hallazgos que usted mencionó del paciente con oligospermia severa y con esperma severa y eso. Porque la mayoría de las personas que están apuntadas en el curso son ginecólogos o reproductólogos, hay de todo, hay genetistas y todo, pero muchos conocen que está esa técnica que es de laboratorio. Pero fíjense que ese procedimiento de inyectar el óvulo dentro del esperma hace que la fecundación de óvulos así normales de una mujer, digamos entre 30 y 40 años, sea como un 65-70%. Que se asemeja mucho a la fecundación de una mujer que no se embaraza porque tiene la salud clase, que por lo menos es fértil, ¿no? Como un hombre fértil. O sea, eso arregló mucho la fertilización de estas personas. Hay un problema con esto, que como la fecundación existe y se embarazan las personas, está la situación de que se puede transmitir el problema genético a la descendencia. Unos muy comunes son los problemas en el cromosoma Y, en el brazo largo del cromosoma Y, y se pueden transmitir a los hijos, inclusive varones. Pero veo que aquí también hay autosomas que afectan las espermatogenesis. ¿Qué les parece a ustedes eso desde el punto de vista práctico y la situación de que esas enfermedades se puedan pasar a la descendencia? No, a lo mejor valdría la pena
comentarlo en línea porque Sí, sí, eso voy a hacer. El doctor menciona que el tipo de fertilización in vitro ICSI ha ayudado a mejorar las tasas de éxito de las terapias de reproducción asistida. Sí, efectivamente. Y también lo que menciona el doctor es que la preocupación es que si se logran embarazar y tienen hijos, que vayan a heredar la enfermedad o no. Aquí por eso es importante delimitar o tener el asesoramiento genético correcto, porque no es lo mismo una herencia ligada al cromosoma X o las más raras que son lo que mencionaba, que es asociadas al cromosoma Y. No es lo mismo hablar de eso o hablar de el caso de autosómico recesivo o autosómico dominante. Estamos hablando de que puede variar desde un 50%, un 25%, hasta incluso 100% de que sean portadores, ¿no? Entonces, sí depende mucho del gen que esté involucrado, en dónde participe y pues ahora sí que el modo de herencia al que se haya asociado su enfermedad. Ahora, completando el comentario de la doctora Pamela, que otra vez esto lo vamos a ver en la clase de fertilidad, sí, no es para todos los casos de oligoastenosterato. O sea, si bien ICSI lo han tratado o se ha tratado de utilizar como un remedio para oligoterato, astenos, lo que sea, severa, ya hay comprobaciones de que aunque yo puedo lograr una fecundación, la implantación está reducida y que ese embrión llegue a un embarazo de término está reducida, porque justamente la mayoría de los casos severos está asociada a alteraciones genéticas que conflictúan el progreso de las demás divisiones celulares. Entonces, ICSI puede ser una solución, pero en realidad no garantiza que haya un porcentaje exitoso de embarazo a término. Y yo creo que un tema de fertilidad que hay que empezar a medir es recién nacidos vivos, no solo embarazos.